¿Sabías que el dólar estadounidense está siguiendo exactamente el mismo camino que destruyó al Imperio Romano desde dentro? Hoy vamos a descubrir cómo la Reserva Federal está repitiendo paso a paso los errores monetarios que llevaron a la caída de una de las civilizaciones más poderosas de la historia. Y lo más alarmante es que lo está haciendo en la mitad del tiempo. Mientras Roma tardó 200 años en devaluar su moneda en 95%, el dólar ha perdido el mismo valor en apenas 111 años. Pero hay algo que los libros de historia no te cuentan sobre esta caída, algo que está ocurriendo en este preciso momento y que podría cambiar completamente tu forma de entender el dinero que guardas en tu bolsillo. La pregunta no es si el sistema colapsará, sino cuándo. Y al final de este video, te revelaré qué evento específico podría desencadenar el punto de no retorno. Ese momento en que la historia romana y la estadounidense se encontrarán definitivamente. Así que quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir no solo explica el pasado, sino que también te prepara para el futuro económico que viene. Para entender cómo estamos repitiendo la historia romana, primero necesitamos viajar al año 65 después de Cristo. En ese momento, el denario romano era una moneda de plata prácticamente pura, casi 100% plata, y era la divisa de referencia de todo el mundo conocido. Los comerciantes desde Britania hasta Egipto confiaban en esa moneda porque sabían exactamente cuánto valía. Un denario tenía peso específico, contenido metálico verificable y llevaba el sello del emperador que garantizaba su autenticidad. Era tan confiable que las transacciones comerciales se realizaban sin cuestionamientos a lo largo de miles de kilómetros. Pero aquí viene lo interesante. El Imperio Romano tenía un problema que suena muy familiar para nosotros hoy. Tenían gastos militares enormes. Necesitaban mantener legiones en todas las fronteras, desde el río Rin hasta el desierto de Mesopotamia. Construir carreteras, acueductos, anfiteatros, pagar a funcionarios, mantener el correo imperial y satisfacer las demandas de una población cada vez más acostumbrada a recibir beneficios del Estado. El pan y el circo no se pagaban solos. Las distribuciones gratuitas de grano a los ciudadanos romanos costaban fortunas. Los espectáculos de gladiadores que mantenían al pueblo entretenido requerían inversiones masivas. Y todo esto mientras el imperio seguía expandiéndose y necesitaba más soldados, más administradores, más infraestructura. Entonces, los emperadores se enfrentaron a una decisión crucial que cambiaría el destino de la civilización occidental. Podían aumentar los impuestos directamente, lo cual provocaría revueltas sociales inmediatas, como ya había sucedido en varias provincias cuando se intentaron reformas tributarias agresivas. O podían hacer algo mucho más silencioso, más siniestro, y aparentemente sin consecuencias inmediatas, degradar la moneda poco a poco. Optaron por la segunda opción. Comenzaron a retirar plata del denario y a mezclarla con cobre y otros metales menos valiosos. Al principio, nadie lo notaba realmente. La moneda se veía igual, pesaba casi lo mismo, y la gente seguía confiando en ella porque llevaba el sello imperial. El emperador tenía el monopolio de la acuñación, y cualquiera que cuestionara la calidad de la moneda oficial podía ser acusado de traición. Pero con cada nueva emisión, con cada nuevo emperador que necesitaba financiar sus campañas militares o sus proyectos de construcción, había menos plata y más metal común. El proceso fue gradual pero implacable. En el año 100 después de Cristo, el denario todavía contenía aproximadamente 85% de plata. Para el año 150, había bajado a 75%. En el año 200, estaba en 60%. Y para el año 268 después de Cristo, el denario contenía menos del 5% de plata. La moneda que había sido el estándar del mundo durante siglos se había convertido en poco más que una pieza de cobre con un baño de plata que se desgastaba con el uso. Los ciudadanos que guardaban monedas viejas notaban la diferencia cuando las comparaban con las nuevas acuñaciones. Ahora, saquemos el calendario y hagamos un ejercicio que te va a impactar. La Reserva Federal de Estados Unidos se creó en 1914. En ese momento, el dólar tenía un poder de compra equivalente a 100 centavos. Podías comprar una comida completa por unos pocos centavos. Una casa costaba unos pocos miles de dólares.
y un salario anual de $1,000 era respetable. Hoy, después de 111 años, ese mismo dólar tiene un poder de compra de aproximadamente 3 centavos según el índice de precios al consumidor. Eso significa una devaluación del 95%, exactamente la misma que sufrió el denario romano, pero en menos de la mitad del tiempo que le tomó a Roma completar ese proceso. La velocidad del colapso se ha acelerado dramáticamente gracias a las tecnologías modernas de creación monetaria. Y aquí está el detalle que muchos economistas no te dicen abiertamente. Esta devaluación no fue un accidente ni un efecto secundario no deseado de políticas bien intencionadas. Fue una política deliberada, planeada e institucionalizada. Desde los años 70, específicamente desde 1971, cuando el presidente Nixon cerró definitivamente la ventana del oro y Estados Unidos abandonó completamente el patrón oro, la Reserva Federal ha tenido libertad total para imprimir dinero sin ningún respaldo tangible. No hay límite físico a cuántos dólares pueden crearse. Cada vez que hay una crisis económica, una recesión, una pandemia, o simplemente cuando los políticos necesitan financiar sus programas, la respuesta institucional es siempre la misma. Más dinero, tasas de interés más bajas, más estímulo económico, más liquidez en el sistema. Esto tiene un nombre técnico que suena muy sofisticado y que los economistas usan para que parezca ciencia compleja: flexibilización cuantitativa. Pero en términos simples y honestos, es exactamente lo que hacían los emperadores romanos: diluir el valor de la moneda para financiar gastos que el Estado no puede pagar de otra manera sin enfrentar la ira inmediata de los contribuyentes. Ahora bien, podrías preguntarte con toda razón, ¿por qué los gobiernos siguen haciendo esto si saben perfectamente, porque tienen acceso a todos los libros de historia, que terminará mal? La respuesta está en los incentivos políticos perversos y en la naturaleza humana que no ha cambiado en 2000 años. Imagina que eres un emperador romano en el siglo III o un presidente estadounidense en el siglo XXI. Tienes dos opciones frente a ti, y ambas son políticamente costosas, pero de maneras muy diferentes. La primera opción es el camino del valor y la honestidad brutal. Decirle a tu población que necesitas recortar gastos gubernamentales, reducir beneficios sociales, aumentar impuestos, significativamente despedir funcionarios públicos y atravesar un período prolongado de austeridad dolorosa que afectará el nivel de vida de millones de personas. Esto te hará extremadamente impopular de manera inmediata. Las protestas comenzarán casi al instante. Los medios de comunicación te crucificarán. Tu índice de aprobación se desplomará. Probablemente pierdas el poder en las siguientes elecciones. Y en el caso de Roma, donde no había elecciones democráticas, podrías terminar literalmente asesinado por tus propias tropas descontentas o por una conspiración del Senado. La historia romana está llena de emperadores que intentaron reformas fiscales serias y terminaron muertos a los pocos meses. La segunda opción es mucho más atractiva políticamente, al menos en el corto plazo. Continúas gastando, mantienes a todos contentos por ahora, das la impresión de que todo está bajo control, implementas programas populares que llevan tu nombre y pasas el problema inevitable a tu sucesor. Cuando finalmente explote la crisis, tú ya no estarás en el poder. Podrás culpar a quien venga después. Podrás decir que las circunstancias cambiaron. Y esta es precisamente la opción que casi todos los líderes políticos han elegido a lo largo de la historia. La devaluación monetaria es el impuesto invisible perfecto, porque la mayoría de las personas no entiende cómo funciona realmente. No aparece como una línea en tu declaración de impuestos. No hay un debate público sobre aumentar la tasa de devaluación monetaria. Simplemente sucede en silencio, mes tras mes, año tras año. Cuando los precios suben en el supermercado, cuando el alquiler aumenta, cuando la educación universitaria se vuelve más cara, la gente naturalmente culpa a los comerciantes codiciosos, a las empresas malvadas que buscan maximizar ganancias, a los caseros abusivos o a factores externos convenientes como las guerras en países lejanos o las pandemias globales. Muy pocos ciudadanos comunes señalan directamente al Banco Central, a la Reserva Federal, y dicen con claridad: ustedes están destruyendo sistemáticamente el valor de nuestro dinero mediante la creación monetaria ilimitada.
Y los pocos que lo hacen son frecuentemente etiquetados como extremistas, teóricos de la conspiración, o economistas heterodoxos que no entienden la complejidad del sistema monetario moderno. En Roma, este proceso de degradación monetaria tuvo consecuencias devastadoras que tardaron varias décadas en manifestarse completamente, lo cual es parte de por qué fue tan difícil detenerlo. Al principio, durante las primeras etapas de la devaluación, los comerciantes simplemente subieron sus precios gradualmente para compensar la menor cantidad de plata en las monedas. Un pan que costaba 1 denario comenzó a costar 2 denarios. Un servicio que valía 5 denarios pasó a valer 10. Pero luego algo mucho más profundo y estructural comenzó a suceder. La confianza en todo el sistema monetario se evaporó. Los mercaderes extranjeros, especialmente aquellos en Persia, India, Germania y otras regiones fuera del control directo romano, dejaron de aceptar denarios romanos a su valor nominal, o exigían cantidades cada vez mayores de monedas para la misma mercancía. El comercio internacional, que había sido la columna vertebral de la prosperidad romana, comenzó a depender más del trueque directo de bienes o de monedas de otros lugares que habían mantenido su calidad. La clase media romana, esos comerciantes artesanos pequeños propietarios que habían trabajado toda su vida y ahorrado diligentemente en denarios pensando que estaban asegurando su futuro y el de sus hijos, vio cómo su riqueza acumulada desaparecía literalmente ante sus ojos sin que ellos hubieran hecho nada malo. Los soldados de las legiones, que recibían su paga en moneda cada vez más devaluada, se amotinaban con mayor frecuencia, exigían bonos especiales en oro y muchas veces proclamaban emperador a cualquier general que prometiera pagarles mejor. La producción agrícola cayó porque los campesinos no veían sentido económico en trabajar duro para vender sus cosechas por dinero que no valía nada para el momento en que fueran a comprar algo. Todo el sistema económico entró en una espiral descendente donde la desconfianza alimentaba más desconfianza. Y aquí viene el paralelo más perturbador y directo con nuestra época actual. La Reserva Federal opera bajo lo que algunos expertos económicos han denominado un sistema de trinquete unidireccional. ¿Qué significa exactamente esto en términos prácticos para tu bolsillo? Significa que la inflación siempre va en una sola dirección, hacia arriba. Nunca, y cuando digo nunca quiero decir literalmente en ningún momento de la historia moderna, hay un período deliberado de deflación compensatoria que devuelva a los ciudadanos el poder de compra que perdieron en años anteriores. Cuando la inflación sube un 2% un año, luego un 3% al siguiente, luego un 7% durante una crisis, y después baja al 1%, los políticos y los banqueros centrales celebran públicamente porque la tasa de inflación disminuyó. Organizan conferencias de prensa, hablan de su éxito en controlar la inflación, pero nadie, absolutamente nadie, te devuelve el poder de compra que ya perdiste irreversiblemente en esos años anteriores de inflación más alta. Es una acumulación constante, implacable e irreversible de pérdida de valor. Piénsalo de esta manera concreta con tu propia vida. Si tu salario aumenta 3% este año pero la inflación real es 4%, cada año te estás volviendo más pobre en términos reales, aunque nominalmente en números absolutos estés ganando más dinero que antes. Este es el juego de ilusión numérica que tanto Roma como Estados Unidos han jugado magistralmente con sus ciudadanos. Ahora quiero que entiendas algo absolutamente fundamental sobre quién gana y quién pierde en este sistema elaborado de devaluación monetaria, porque aquí es donde la historia se vuelve realmente reveladora y donde puedes posicionarte del lado correcto de esta transferencia masiva de riqueza. En el Imperio Romano, los grandes ganadores iniciales de la degradación del denario fueron dos grupos muy específicos: el Estado romano mismo y los deudores privados. Si eras un ciudadano que tenía deudas, ya sea porque habías pedido prestado para comprar una propiedad, para financiar un negocio o para cualquier otro propósito, la degradación monetaria era fantástica para ti porque podías pagar tus deudas con monedas que valían cada vez menos. Si habías tomado un préstamo de 100 denarios de alta calidad de plata, podías devolverlo años después con 100 denarios degradados que contenían mucho menos plata real, efectivamente pagando una fracción del valor original que habías recibido.
El Estado romano también se beneficiaba enormemente de este sistema porque podía pagar todos sus gastos militares administrativos, de construcción y de programas sociales con dinero recién acuñado, que técnicamente valía menos, pero que por decreto imperial tenía que ser aceptado a su valor nominal bajo pena de severos castigos. Pero los grandes perdedores, las víctimas invisibles de este sistema, fueron los ahorradores, los pensionados que dependían de pagos fijos, los soldados que recibían salarios establecidos, los funcionarios con ingresos predeterminados, y básicamente, cualquier persona que dependiera de ingresos nominalmente fijos, o que hubiera guardado prudentemente su riqueza en forma de moneda, esperando que mantuviera su valor. Estas personas, que habían hecho todo correctamente según las normas sociales, que habían sido responsables y previsoras, vieron cómo su poder adquisitivo se evaporaba año tras año sin que existiera ningún mecanismo de compensación. Un veterano romano que había servido 25 años en las legiones y recibía una pensión fija, encontraba que su pensión compraba cada vez menos comida, menos ropa, menos de todo. Exactamente el mismo patrón se repite hoy con el dólar estadounidense de manera casi idéntica. Cuando la Reserva Federal mantiene las tasas de interés artificialmente bajas mediante sus políticas monetarias expansivas y simultáneamente aumenta la oferta monetaria comprando bonos del gobierno y otros activos, está creando deliberadamente un sistema masivo de redistribución de riqueza de ahorradores a deudores. Los estudios económicos rigurosos muestran datos impactantes. Después de 25 años operando bajo un objetivo explícito de inflación del 2% anual, que es la meta declarada de la Reserva Federal, los deudores terminan aproximadamente 40% más ricos en términos relativos de poder adquisitivo, mientras que los ahorradores que mantienen su dinero en cuentas bancarias tradicionales terminan aproximadamente 40% más pobres en términos reales. Déjame repetir eso porque es absolutamente crucial para tu futuro financiero. Si ahorras tu dinero en una cuenta bancaria tradicional, incluso si te pagan algún interés miserable, estás perdiendo poder adquisitivo constantemente y de manera garantizada. El interés nominal que te pagan, ese 0,5% o 1% anual, no compensa ni remotamente la pérdida real de valor del dinero causada por la inflación y la expansión monetaria. Estás corriendo en una cinta sin fin donde te esfuerzas por avanzar, pero cada vez te quedas más atrás respecto a donde necesitas estar. Este es precisamente el mecanismo oculto que destruyó a la próspera clase media romana y que está erosionando sistemáticamente a la clase media estadounidense en este mismo momento. Y aquí viene algo importante que quiero que hagas para ayudar a que este mensaje crucial llegue a más personas que necesitan desesperadamente entenderlo antes de que sea demasiado tarde para ellos. Si este análisis histórico y económico te está abriendo los ojos sobre cómo realmente funciona el sistema monetario detrás de las cortinas oficiales. Si estás comenzando a entender por qué te resulta cada vez más difícil ahorrar y progresar económicamente a pesar de trabajar duro. Déjame un comentario aquí abajo con la palabra denario, para que el algoritmo de esta plataforma impulse este video y más personas puedan prepararse adecuadamente para lo que viene en los próximos años. Ahora continuemos porque esto se pone aún más interesante. La diferencia clave entre Roma y Estados Unidos no es la esencia del proceso, sino la sofisticación de la presentación. Los romanos no tenían economistas modernos con doctorados, ni bancos centrales con edificios imponentes y sitios web llenos de gráficos complejos, ni modelos econométricos computarizados que pudieran racionalizar matemáticamente y justificar académicamente lo que estaban haciendo. Lo hacían de forma cruda y relativamente evidente para cualquiera que prestara atención. Un comerciante experimentado podía literalmente morder las monedas, pesar varias de diferentes períodos y verificar que contenían cada vez menos plata. Hoy todo el proceso está envuelto en múltiples capas de lenguaje técnico impenetrable, modelos matemáticos extraordinariamente complejos que requieren conocimientos especializados para interpretar, jerga académica que suena científica e indiscutible y un aura general de que esto es tan complicado que solo los expertos graduados de universidades prestigiosas pueden realmente comprenderlo. Esto hace que el ciudadano común
se sienta completamente incapaz de entender lo que realmente está sucediendo con su dinero y simplemente confíe en que las autoridades saben lo que hacen. Pero cuando eliminas toda esa complejidad superficial y vas al núcleo, la esencia es absolutamente idéntica a Roma. Crear más unidades monetarias sin respaldo real para financiar gastos gubernamentales que son estructuralmente insostenibles. La otra gran similitud histórica que deberíamos analizar es el impacto devastador en la desigualdad económica y la estructura de clases sociales. En Roma, la degradación progresiva del denario creó una brecha económica cada vez más amplia y eventualmente insalvable entre los muy ricos, la élite patricia, y el resto de la población. Los patricios romanos, esas familias aristocráticas que poseían extensas tierras agrícolas, propiedades urbanas valiosas, viñedos, minas, negocios comerciales y otros activos tangibles, en realidad se volvieron significativamente más ricos durante este período de crisis monetaria, porque sus activos reales mantenían y hasta incrementaban su valor mientras el dinero se devaluaba. Si eras dueño de tierras que producían trigo, ese trigo seguía teniendo valor real independientemente de cuánto se degradara la moneda. De hecho, el precio nominal de tus tierras subía constantemente en términos de denarios. Lo mismo está sucediendo hoy de manera paralela. Aquellos que poseen bienes raíces, acciones de empresas, oro físico, obras de arte, u otros activos tangibles que no pueden ser inflados por decreto gubernamental, ven cómo su riqueza aumenta dramáticamente en términos nominales de dólares, mientras que quienes solo tienen ahorros en efectivo o instrumentos de renta fija se empobrecen relativamente año tras año. Esto no es un accidente desafortunado, ni un efecto secundario no previsto del sistema. Es una característica inherente y deliberada de cómo funciona la devaluación monetaria, redistribuyendo riqueza de los pobres y la clase media hacia los ricos, que poseen activos reales. Llegamos ahora al punto absolutamente más crítico de esta comparación histórica detallada. El intento desesperado y dramático de revertir el daño acumulado, y por qué estos intentos de rescate, siempre sin excepción en toda la historia económica, terminan fallando estrepitosamente. En el año 284 después de Cristo, después de décadas de caos económico, inflación descontrolada, guerras civiles constantes y una sucesión vertiginosa de emperadores que duraban apenas meses en el poder antes de ser asesinados, subió al trono un líder militar fuerte llamado Diocleciano, que estaba absolutamente determinado a salvar la economía romana del colapso total que todos podían ver venir. Diocleciano era un administrador brillante, un estratega competente, y no era un idiota económico. Él podía ver con absoluta claridad que la moneda estaba completamente destruida, que la inflación estaba descontrolada, al punto de que los precios cambiaban semanalmente, que el comercio se había fragmentado, y que el sistema entero estaba al borde del colapso definitivo. Entonces, con el poder absoluto que tenía como emperador, y con asesores que le presentaron lo que parecían planes meticulosamente elaborados, implementó lo que en ese momento histórico parecían reformas radicales, valientes y potencialmente salvadoras. Primero, intentó lanzar una nueva moneda de plata llamada Argenteus, que supuestamente restauraría la confianza perdida en el sistema monetario romano. Esta nueva moneda contenía genuinamente más plata que los denarios degradados que circulaban. La idea era simple y aparentemente lógica. Si el problema es que la gente no confía en las monedas porque no contienen plata real, lancemos una moneda nueva que sí contenga plata, y la confianza se restaurará automáticamente. Segundo, y esto es históricamente lo más notable y lo que todos los estudiantes de economía deberían estudiar como advertencia, Diocleciano emitió en el año 301 después de Cristo el famoso Edicto sobre Precios Máximos, un documento masivo y extraordinariamente detallado que establecía controles de precios legalmente obligatorios en prácticamente todos los bienes y servicios imaginables del imperio. El edicto especificaba con precisión burocrática exactamente cuánto podía costar una hogaza de pan de determinado peso, cuánto debía pagarse por un par de zapatos de cuero específico,
¿Cuánto ganaba legalmente un carpintero por día de trabajo? ¿Cuánto podía cobrar un maestro por enseñar cuánto valía un esclavo según su habilidad, cuánto costaba el transporte de mercancías por milla? Todo, absolutamente todo estaba regulado y controlado por decreto imperial, con la amenaza de pena de muerte para quienes violaran los precios establecidos. ¿Y sabes qué pasó con estas reformas aparentemente bien intencionadas? Fracasaron completa, absoluta y espectacularmente, creando en muchos casos situaciones peores que las que pretendían solucionar. Los controles de precios de Diocleciano crearon escasez inmediata y generalizada, porque los productores y comerciantes simplemente dejaron de producir y vender bienes que no podían vender a un precio que les permitiera cubrir sus costos y obtener alguna ganancia razonable. ¿Para qué un panadero iba a hornear pan si los ingredientes le costaban más que el precio máximo al que podía venderlo legalmente? ¿Para qué un artesano iba a producir zapatos si el cuero costaba más que lo que podía cobrar por el producto terminado? La lógica económica básica funcionaba exactamente como funciona hoy. Surgió inmediatamente un mercado negro masivo y omnipresente donde todo se vendía ilegalmente a precios mucho más altos que los oficiales. Las autoridades no tenían capacidad de hacer cumplir los controles en todo el vasto territorio del imperio. La nueva moneda Argenteus tampoco restauró mágicamente la confianza como se esperaba porque la gente, habiendo sido engañada durante décadas, sabía por experiencia directa que el gobierno eventualmente la devaluaría también cuando necesitara más dinero para sus gastos. ¿Por qué aceptar y guardar Argenteus si en 10 años probablemente valdría mucho menos? El problema fundamental de raíz nunca se abordó realmente. El Estado romano seguía gastando estructuralmente más de lo que ingresaba por impuestos, y seguía necesitando financiar esos déficits crónicos mediante alguna forma de creación monetaria. Ahora avancemos rápidamente casi 1700 años hasta nuestra época contemporánea. ¿Hemos aprendido algo sustancial de estos errores históricos tan bien documentados? La evidencia sugiere que aparentemente no hemos aprendido absolutamente nada. Después de cada crisis financiera moderna, ya sea la crisis de ahorros y préstamos de los años 80, la crisis de las empresas .com del año 2000, la crisis financiera devastadora de 2008 o la crisis económica de la pandemia de 2020, vemos exactamente los mismos intentos repetitivos de solucionar los problemas superficiales sin jamás abordar la causa estructural de raíz. Durante la crisis financiera de 2008, la Reserva Federal, bajo el liderazgo de Ben Bernanke, lanzó rondas masivas sin precedentes de flexibilización cuantitativa, comprando literalmente billones de dólares en bonos del Tesoro, valores respaldados por hipotecas y otros activos para inyectar liquidez en el sistema financiero. Durante la pandemia de 2020 y 2021, tanto la Reserva Federal como el gobierno federal estadounidense, inyectaron cantidades aún más astronómicas de dinero en la economía, mediante cheques de estímulo directos, préstamos perdonables, a empresas, extensiones de subsidios de desempleo y compras masivas de activos. Y cada vez que alguien con conocimiento económico pregunta la cuestión obvia de cómo exactamente se pagarán todas estas deudas masivas que estamos acumulando, la respuesta oficial de las autoridades es siempre exactamente la misma y tranquilizadora. No te preocupes, tenemos las herramientas necesarias, lo manejaremos responsablemente, confía en nosotros. Pero manejar en este contexto realmente significa simplemente patear la lata más adelante en el camino, posponer el ajuste inevitable y hacer que el problema sea más grande para la siguiente generación. La deuda nacional oficial de Estados Unidos ahora supera los 35 billones de dólares, y eso sin contar las obligaciones no financiadas de seguridad social, Medicare, pensiones gubernamentales y otros compromisos que probablemente multiplican esa cifra por varios factores. Es una cifra tan astronómicamente grande que es prácticamente imposible de visualizar o conceptualizar para una mente humana normal. Para poner eso en una perspectiva que puedas realmente entender, si comenzaras a contar $1 por segundo en este preciso momento sin parar nunca, tardarías más de 1.100.000 años en llegar a contar 35 billones de dólares. Y esa deuda no está estática, sino que sigue creciendo cada segundo de cada día con los intereses acumulados y los nuevos déficits.
Algunos economistas de la corriente dominante, especialmente aquellos influenciados por teorías monetarias modernas, dirán públicamente que esto realmente no importa demasiado, porque Estados Unidos puede imprimir su propia moneda, y por lo tanto técnicamente nunca entrará en default o cesación de pagos. Eso es técnicamente cierto, pero completamente engañoso en cuanto a las consecuencias reales. Lo que realmente están diciendo cuando lo traduces al lenguaje honesto es que en lugar de un default explícito, donde el gobierno simplemente anuncia que no puede pagar su deuda y no la paga, habrá un default inflacionario implícito, donde el gobierno paga la deuda nominal con dinero que vale cada vez menos en términos reales. Es exactamente la misma estrategia romana de degradar la moneda, pero con un nombre técnico más sofisticado, que suena mejor en conferencias académicas. Y aquí está el paralelo más aterrador de todos, cuando comparas las dos épocas. Justo como sucedió en Roma durante el siglo III, estamos viendo señales claras y multiplicándose de que la confianza internacional en el dólar como reserva de valor está comenzando a erosionarse en los márgenes. Varios países están realizando cada vez más transacciones comerciales bilaterales en sus propias monedas nacionales, evitando deliberadamente el dólar como intermediario. China y Rusia han aumentado masiva y sistemáticamente sus reservas de oro físico durante la última década. Los países productores de petróleo del Golfo Pérsico están explorando y en algunos casos implementando acuerdos para vender petróleo en monedas distintas al dólar. Bancos centrales de todo el mundo están diversificando sus reservas, alejándose parcialmente del dólar. Estos son exactamente, punto por punto, los mismos patrones históricos que vimos cuando los comerciantes extranjeros de Persia, India y Germania comenzaron progresivamente a rechazar denarios romanos o a exigir múltiplos cada vez mayores. Una vez que la confianza en una moneda se pierde y ese proceso psicológico colectivo comienza, se alimenta a sí mismo y el proceso se acelera exponencialmente como una bola de nieve rodando montaña abajo que se hace más grande y más rápida. Es como una avalancha. Comienza muy lentamente con apenas unas pocas piedras sueltas, casi imperceptible, pero una vez que alcanza masa crítica y momento suficiente, absolutamente nada puede detenerla hasta que llegue al fondo. Entonces, ¿qué evento específico podría ser el punto de no retorno definitivo para el dólar? La historia romana nos enseña algo crucial. No fue una sola crisis catastrófica y dramática, no fue una batalla perdida específica, sino la acumulación implacable de pequeñas pérdidas de confianza, de pequeñas degradaciones de pequeños engaños repetidos, hasta que el sistema simplemente colapsó bajo su propio peso acumulado y nadie quiso sostenerlo más. Para el dólar estadounidense, ese momento crítico llegará cuando los tenedores extranjeros de deuda estadounidense, especialmente China-Japón, y los países productores de petróleo que mantienen billones en bonos del tesoro, decidan colectiva o secuencialmente que ya no vale la pena mantener esos activos que pierden valor real constantemente. Podría ser desencadenado por otra crisis financiera global, por tensiones geopolíticas que escalen a conflicto, o simplemente por el reconocimiento colectivo repentino de que el emperador efectivamente está desnudo, y todos lo hemos sabido pero nadie quería ser el primero en decirlo. La lección fundamental aquí no es entrar en pánico irracional, ni convertirte en un pesimista catastrofista, sino entender claramente el juego que se está jugando con tu dinero y protegerte inteligentemente en consecuencia. Los romanos que sobrevivieron económicamente al colapso, aquellos cuyas familias mantuvieron riqueza a través de la crisis, fueron precisamente aquellos que convirtieron su riqueza de monedas devaluables a activos reales tangibles mucho antes de que fuera demasiado tarde para hacerlo. Si este análisis histórico profundo te ha hecho pensar diferente sobre tu dinero y tu futuro económico, suscríbete a este canal, porque seguiremos descifrando estos patrones históricos que se repiten generación tras generación y que los poderosos prefieren que no entiendas completamente. La historia no se repite exactamente igual, pero definitivamente rima con patrones reconocibles, y quien conoce y memoriza las rimas puede anticipar la siguiente estrofa antes de que se cante.